Buenas noches, Rick. Buenas noches, Rick. Ayer tuvieron examen, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo les fue? Pues sorprendidos. ¿Por qué? 20 minutos dieron en la primera serie, que es la teoría, y la práctica 45, entonces. ¿De qué era el examen? ¿Qué materia? Internacional privado. Si no, tributario era, tributario, no sé más. Tributario. Sí, tributario. Oh. Sí, pues, bueno. Pero les fue bien. Yo digo. Cuesta, pero ya están para afuera, jóvenes. Pues bien, jóvenes, vamos a tener hoy nuestra última. La clase de hoy no va a ser objeto de examen, ¿oyeron? Pero sí va a ser objeto de examen de la siguiente. Entonces, obviamente, tienen que ponerle atención. Si quieren, miren, pues yo les dije que de hecho, yo les estoy dando la clase, yo no estoy en Guatemala, estoy en otro lugar, porque la compañera licenciada que iba a apoyarme hoy, pues me avisó que tuvo un inconveniente. Bueno, me avisó hace un par de días y que no iba a poder, entonces, pues evidentemente, pues ustedes no pueden quedar sin su respectiva clase. Yo estoy en el extranjero y del extranjero yo les estoy dando la clase. Entonces, miren, pues vamos a hacer una cosa. Yo les voy a dar ahorita y quiero que tomen nota de los temas que van a ser objetos de evaluación en el orden en el cual se dieron, para que ustedes tengan claro los ítems y los estudien tal y cual. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo primero que vamos a hacer el día de hoy. ¿Estamos? Está bien, Lee, gracias. De acuerdo, Rick. Ok, perfecto. Miren, pues, tomen nota de lo siguiente. Vamos a ver lo que es la definición de la Comunidad Internacional de Estados, ¿sí? O sea, vamos a hablar sobre lo que es la comunidad. También otro ítem, objeto de de examen va a ser la estructura. Yo en esa clase tuvimos pues bastante amplitud. Yo les di por lo menos 2 teorías sobre la estructura. Una con 3 ítems, ¿verdad? A su vez, y una con 6 ítems. Esta última, donde más me extendí yo, hablamos de los elementos, que era la extensión espacial, la diversificación estructural, la estratificación jerárquica, la polarización, el grado de homogeneidad o heterogeneidad y el grado de institucionalización. ¿Sí? También el objeto objeto u objetivo de la Comunidad Internacional de Estados. También hablamos sobre el Jus Cogens. Lo definimos y lo explicamos, y su dinámica dentro de la Organización Internacional de los Estados. ¿Sí? También vimos las relaciones internacionales entre los estados, su definición, de qué se trata, sobre qué recae esta ciencia. Vimos la reunión de los jefes de estados, tratamos el ejemplo de la Organización de las Naciones Unidas. También vimos algunos ejemplos del procedimiento de discusión de consensos, y vimos el artículo de los artículos 57 al artículo 60, si no estoy mal, de lo que fue la carta de la OEA. ¿Sí? Otra parte que vimos fue la representación legal del gobierno. Para ese tema hicimos una breve descripción y análisis
de la ley del servicio diplomático. Esa ley la tienen que tener ustedes el día del examen, ¿sí? Y también el material que les envié sobre la diplomacia, el capítulo 1 o la unidad 1 y la unidad 3, que debían de desarrollarlo en clase. Eso ahí hay un pequeño cuestionario, algunas preguntas. Ustedes las iban a transcribir y las iban a contestar. Licenciado. Eso, hasta ahí, perdón, hasta ahí es va a entrar su examen. Lo de hoy lo vamos a poner hasta para el siguiente parcial. Sí, compañera. Entonces la unidad la unidad 2 de ese documento, no, solo la 1 y la 3. Es así, según las instrucciones que yo colgué en el muro. Solo la 1 y la 3. O sea, no vamos a tocar nada más, solo la 1 y la 3. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está todo claro? Si alguien tiene duda, levante la mano. Va, está todo claro. Eduardo, sí, Eduardo, dígame. Eduardo Arturo Palencia, levantó la mano. Sí, licenciado, disculpe, no me escuchó. No, no le escuché. Sí, le preguntaba referente a qué hora va a ser el examen. Fíjese que nosotros, como nosotros tenemos en ambas horas, tenemos a las 5:30 y tenemos a las 7. Entonces, pues la verdad que no he visto, porque como no, dentro del calendario no nos asignaron hora, pero si ustedes quieren, lo podemos habilitar de 7 a 8. Sí, estaría bien, Lick. Gracias. Ok. Entonces lo vamos a dejar de 7 a 8. Mi auxiliar es quien realmente pues se encarga de eso, entonces yo le voy a girar instrucciones que el examen esté habilitado de 7 a 8. Gracias, licenciado. Ok, perfecto. Mire, si ustedes se dan cuenta, la materia no es mucho. O sea, realmente no viene cargado el examen. Yo les decía desde un principio que para mí esta no es un curso que tenga que ser muy pesado para ustedes, pues no es un curso de referencia, de complemento a la cultura general del derecho que ustedes deben de tener. Pero yo no los voy a sobrecargar, porque en un examen privado no le van a estar preguntando relaciones entre estados, no les van a estar preguntando, mire, ¿qué es la diplomacia? Un examen público les van a estar preguntando sobre el derecho penal, sobre el derecho constitucional, sobre el derecho administrativo. Eso es lo que les van a preguntar. Entonces, sí, pero sí es importante y tampoco con eso quiero decir que no le pongan atención, ¿verdad? El año pasado, pues yo sigo el mismo matiz, pero hay gente que pierde. Entonces, no es mi intención esa. Tienen que darle su importancia, pero no lo voy a sobrecargar sin motivo, me explico. Sí, licenciado, entendido. Ok, muy bien. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante que tiene que ver con la extraterritorialidad de las embajadas, ¿sí? Y aquí es algo que nosotros ya creo que ya en algún momento dentro del curso lo hablamos. ¿Qué es una embajada y qué es un consulado? La embajada ve asuntos meramente políticos, diplomáticos. Es la representación, si queremos definirlo, es la representación de un país frente a otro país, pero dentro del territorio del país donde se está ejerciendo dicha representación. Las embajadas
evidentemente tienen pues un grupo de trabajo, tienen un cuerpo diplomático, tienen servidores administrativos. Comúnmente, aunque no siempre, dependiendo del país y de la complejidad de las relaciones, a veces la embajada y el consulado ocupan el mismo lugar. Existen también situaciones en las cuales el consulado pues está en un lugar aparte, derivado de la misma función que llevan a cabo ambos. La embajada entonces se constituye en la voz, la representación política, diplomática y legal que un país tiene frente a otro país, pero que se ejerce en el territorio del país en donde se ejerce dicha representación. ¿Sí? Si yo les pregunto en un examen, en sus palabras, ¿qué es una embajada? Usted tiene que tener la capacidad de definírmela. Y si yo le digo cuál es la diferencia entre una embajada y un consulado, entre un embajador y un cónsul, usted me tiene que poder decir la diferencia. Es una diferencia funcional, en donde el embajador ejerce una representación diplomática, ejerce una representación política, en donde él está representando el gobierno de su país y las decisiones de este, como todo autoridad pública administrativa también, pues va a tener repercusiones frente al país donde está representando o ejerciendo dicha representación. El cónsul, por su parte, es la persona que ejerce funciones meramente administrativas, no políticas. Vela porque aquellos tratados migratorios o las leyes de su país en asuntos de migración, de visado y de todas aquellas relaciones no políticas pues sean respetados. Ejemplo, si el país exige una visa y se niega la visa, él como cónsul pues, tiene la potestad de negarle la visa o el permiso de tránsito, de traslado o de visita a una persona si a su juicio, según las leyes de su país, no le pueden permitir la entrada a esa persona. Entonces, ustedes, para el siguiente examen, deben de tener toda la capacidad de venir y de poder definirme esa diferencia, poder entenderla, poder explicarla de una forma taxativa o de una forma abierta. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Permítanme, le voy a dar ingreso a unos compañeros. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Azucena López. Si no es molestia, Lick, si lo puede repetir, perdone. Va, tomen nota, pues. Pero tomen nota, pues. Según yo estaban tomando nota. Miren, pues, porque ya lo hemos explicado. El embajador es el funcionario que ejerce la representación diplomática y política de un país frente a otro, pero la ejerce en el territorio en donde ejerce dicha representación. Sus funciones, su conducta tiene relevancia, porque todo lo que haga o lo que decida será tomado como en representación de todo el país, estado o gobierno que representa. ¿Estamos ahí?
¿Tomaron nota, jóvenes? Sí, licenciado, Ok. gracias. El consulado, si quieren tomen nota del consulado. O el cónsul. El cónsul es el funcionario administrativo, delegado por un estado o gobierno para ejercer dichas funciones en una sede consular establecida en otro país. Su función es meramente administrativa y tiene que ver de forma especial con temas de cumplimiento de las leyes migratorias, de visas, de visitas que puedan existir entre ambos países. ¿Estamos ahí? ¿Tomaron nota, jóvenes? Sí, licenciado, gracias. Perfecto. Entonces vamos a hablar, ya le hablamos, hoy vamos a hablar de la extraterritorialidad de las embajadas. El tema es que, miren, pues durante mucho tiempo se conceptualizó que las embajadas eran una extensión territorial de los estados. Les voy a leer este concepto. Igual, por favor, tomen nota. Extraterritorialidad es la ficción jurídica mediante la cual se considera como parte constitutiva del territorio de un país las sedes, residencias de jefes de misión, buques y aeronaves militares. Como explicación a esto, fue una ficción jurídica formada por el derecho internacional clásico, en virtud de la cual se consideraba que las sedes diplomáticas, los domicilios de sus agentes y los barcos de guerra constituían territorio del Estado cuya representación y bandera ostentaban y que por tanto en ellos regían las leyes del país de origen y no las del lugar en donde se encontraban. ¿Sí? Esto, jóvenes, quiero decirles que esta ficción jurídica durante muchos años se implantó en el derecho internacional y lo hizo de esa manera a fin de garantizar la integridad del cuerpo diplomático y consular. O sea, ¿qué les quiero decir? Que la idea de esto era que se respetara y se garantizara la integridad física de las personas del cuerpo diplomático. A lo largo de la historia han habido crisis internacionales, crisis que tienen en donde las embajadas han estado inmersas. Les pregunto a ustedes, ¿recuerdan alguna de estas crisis? ¿O no recuerdan ninguna? Licenciado, yo Dígame. recuerdo que hubo una crisis en el gobierno de Fujimori en Perú, que un grupo terrorista tomó la embajada de Japón. Ese hecho recuerdo, hace ya unos 20 años, creo yo. Dice que ese hecho no lo tengo presente. Y bueno, el otro reciente No lo podría ser no lo tengo presente, pero cuéntenos usted sobre eso, porque no lo tengo presente. Ese caso de Japón en Perú fue el grupo terrorista Tupac Amaru, que tomaron la embajada de Japón y el gobierno pues estuvo negociando
con los terroristas y al Ok. final de cuentas hubo una intervención militar por parte del gobierno de Perú, ¿verdad? Para tomar o recuperar la embajada de Japón. Pero el hecho reciente de una crisis así podríamos citar el de la embajada española en 1980, cuando fue Perfecto. incendiada acá en Guatemala. Sí, ese a nivel nacional, ¿verdad? Sabemos de que para los que no lo saben o no lo recuerdan, ese quizás a nivel nacional ha sido el hecho más eh, de más impacto, llamémoslo, ¿verdad? En donde pues se incendió la embajada de España en Guatemala. Eso fue durante los regímenes militares. Y fue ahí donde murió, si no estoy mal, el papá de Rigoberta Menchú. Y murieron pues varias personas indígenas y personal diplomático. Esto ha marcado las relaciones España-Guatemala debido a ese... ¿Por qué? Porque la extraterritorialidad indicaba de que tenía el ejército tenían que respetar, tenían que, como que fuera literalmente territorio español, no territorio guatemalteco. Esa teoría ha dejado de estar vigente. Sin embargo, sigue metido en el ideario esa situación, aunque ha sido la teoría que actualmente está en vigencia, es diferente, pero a la larga del fin es el mismo, porque lo que se trata es de guardar la integridad del cuerpo diplomático. La integridad, sabemos, por ejemplo, cuando personajes que han sido perseguidos, hace poco, se me va el nombre, creo que tiene que ver con Wikileaks, por ejemplo, estuvo mucho tiempo en una embajada también asilado, llamémoslo de esa manera, derivado de que pues los países andaban detrás de él, ¿no? Creo que sí, era Inglaterra uno de ellos, y en consecuencia encontró en la embajada y vienen las fuerzas de seguridad y no pueden entrar, realmente las fuerzas de seguridad no pueden entrar en las sedes diplomáticas, pero no porque se consideren realmente parte del país al cual representan, sino que lo hacen como garantía de la integridad de quienes ahí están. No que se considere como una transgresión a la soberanía, porque si nosotros tomamos, por ejemplo, la ley del organismo judicial, ¿hasta dónde se extiende el imperio y la ley? Dice, es el artículo, esta se me va el artículo, dice que el imperio y la ley se extiende a toda la República de Guatemala, a todita, o sea, no hace excepciones. Entonces, si hay 50, 60 u 80 sedes diplomáticas en Guatemala, depende de los países con los cuales tiene relación, entonces quiere decir que esas estarían exentas de ese imperio de la ley. Sin embargo, no es así. El imperio de la ley se extiende a todas y palabras más, palabras menos, los cuerpos normativos de los demás países pues guardan el mismo espíritu. Por eso es que esta ficción jurídica tenía ese inconveniente, porque materialmente no era posible. Y aunque es una ficción jurídica, la ficción jurídica tiene que tener una razón de ser. Sin embargo, no se cumplía a cabalidad. Con el desarrollo de la diplomacia, con el desarrollo de las relaciones internacionales, obviamente se han encontrado teorías o explicaciones que sí pudiesen de alguna manera
aplicar de una mejor manera la naturaleza de las embajadas y su función dentro de la diplomacia internacional. Un compañero por acá nos hablaba, dice hace poco, quitaron la embajada de Estados Unidos en Irak, sacaron a todos los trabajadores del país y varios ciudadanos trataron de huir de Irak. Sí, exacto. Las embajadas comúnmente se constituyen también en centros cuando hay crisis en los países en los cuales, gracias al artículo 5 de la ley del organismo judicial, buscan las embajadas a efecto de encontrar la protección ahí. En el año de 1979, por ejemplo, solo permítame un segundito. En el año 1979, donde la revolución iraní se dio una situación similar. La gente, especialmente pues en Irán, esto fue en Irán, en Teherán, hubo una crisis y la gente se juntó en la embajada y de ahí huyó en la embajada de Estados Unidos en Irán, la revolución islámica, ¿verdad? Entonces, el Ayatollah Khomeini en su momento era el líder, ¿verdad? Espiritual, pero la persona con más poder en ese país, ¿verdad? Entonces, esta ficción jurídica, para ir avanzando, esta ficción jurídica existía con el afán de garantizar la independencia de la gestión diplomática y la libertad de la representación frente a ciertos abusos de las autoridades, ¿verdad? En su momento emperadores, monarcas, jefes de Estado, pero esto condujo a la exageración de la extraterritorialidad, reputándose en consecuencia como un territorio dentro de otro territorio, ¿verdad? Sin embargo, esta teoría se superó. Esta teoría se superó y propuso otra teoría. Y frente a la teoría de la extraterritorialidad, surgió el criterio funcional. Y esto tomen nota, el criterio funcional. Él argumentó que la inviolabilidad de los miembros, y esto fue Emmerich de Battle, él era un suizo, y él es el que propone esta teoría por sobre la extraterritorialidad, es el criterio funcional. Dice así, la inviolabilidad de los miembros de las misiones diplomáticas se debía a que si sus personas no estuvieran a cubierto de toda violencia, el derecho de los embajadores sería precario y su éxito muy incierto, y que por tanto los privilegios e inmunidades deben concederse en razón del mejor desempeño de las funciones diplomáticas y no en interés de las personas ni en función de la extraterritorialidad. ¿Qué queremos decir con eso? Ok, aquí no se trata de que la sede de la embajada, la sede del consulado, sean propiedad del Estado que se está representando. Ejemplo, Verbigracia, estamos en Guatemala, hay una embajada de El Salvador, no quiere decir que esa residencia, la residencia del embajador, del cónsul o el lugar que ocupa administrativamente sea un lugar propiedad de El Salvador. No, sino que el criterio funcional dice que ese lugar debe estar protegido. ¿Para qué? Para que quienes llevan a cabo su trabajo lo hagan de una buena manera y con libertad. Es decir, que el embajador salvadoreño esté en la libertad de emanar la posición política que su país le esté dictando.
que su presidente, si en su cuerpo normativo, como en Guatemala, la dicta el presidente, de igual manera, que él pueda venir y hacerlo en libertad, sin que tenga el temor de tener represalias. Por ejemplo, viene Guatemala y tiene un conflicto con México. Y El Salvador dice, no, yo voy a mantenerme neutro. Y Guatemala esperaba el apoyo de El Salvador. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, eso puede crear molestia dentro del país. Pero el embajador solo está cumpliendo la representación encomendada. En consecuencia, ¿qué va a hacer él? Él va a simplemente darla a conocer. Pero si él no tiene ese entorno funcional en el cual él, por la función que ejerce, debe ser respetado, entonces no tendría razón de ser, no tendría libertad para eso. ¿Me explico, jóvenes? ¿Van conmigo? Ahora bien. Sí. Ok. Esto nos lleva a lo siguiente. A la Convención de Viena del año 1961. La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares es un documento que ustedes tienen que leer, que tienen que tener dentro de su biblioteca legal. Es en la Convención de Viena en donde se hizo hincapié en que las misiones diplomáticas son los órganos institucionales de relaciones entre los estados, con independencia de las personas que le integran. La concesión de prerrogativas diplomáticas tiene un carácter funcional y no personal. Es decir, se protege al cónsul, se protege al embajador, no a la persona, sino a quien ejerce esa función, ejerce ese cargo. De ahí se desprende el carácter funcional, porque el embajador, el cónsul, tienen prerrogativas. Por ejemplo, ellos tienen inmunidad. Ellos no pueden venir y ser, para que ellos puedan ser juzgados, tiene que haber todo un proceso para despojarlos de esa inmunidad. Otra vez, todo esto funciona ¿para qué? Para que el funcionario pueda realizar su trabajo de la forma más adecuada. En la práctica, las relaciones diplomáticas se observa además la noción de la reciprocidad, lo cual quiere decir que los privilegios e inmunidades que se reconocen a los miembros del servicio exterior acreditado en un país en el marco de las convenciones internacionales están de alguna manera condicionados a la reciprocidad, es decir, al tratamiento que el otro estado da a sus misiones diplomáticas. Esto significa que un estado otorga a los diplomáticos extranjeros exactamente el mismo tratamiento que el que sus representantes reciben en los correspondientes estados. Ahorita, pues yo estoy en Centroamérica, pero me llamó la atención algo. Sucede que yo viajé por tierra en mi vehículo y hay cosas que hay gobiernos centroamericanos, hay requisitos que nos piden a los guatemaltecos que Guatemala no le pide a sus ciudadanos. Me llamó la atención, porque aunque no tiene que ver con relación diplomática entre funcionarios, sí tiene que ver con la política diplomática. Por ejemplo, pasé por Honduras y cuando yo llegué al puesto fronterizo, me dicen, ¿y su prechequeo? Pues yo no. A los hondureños
Guatemala no les pide prechequeo. O sea, un hondureño va a Guatemala y simplemente él llega, presenta su pasaporte o presenta su documento de identificación y se le deja entrar. Y se le da un permiso de 90 días. Pero en Honduras no. A nosotros nos piden un prechequeo. Yo tuve que pagar $10, pagué por mi señora y $10 por mí para que nos dejaran pasar. Y nosotros, personas ahí hicieron el documento y pasamos. Y ellos nos dan, dice, si usted va de tránsito, porque yo realmente iba de tránsito, me dieron 3 días para pasar. Guatemala no le da ese trato a los hondureños. Aquí hay un problema que no hay reciprocidad. Guatemala debería de venir y hacer lo mismo, ¿verdad? Precisamente porque de forma unilateral, en el caso de Honduras, realizó esta política. Nicaragua tiene esa misma política también. La diferencia es que Nicaragua no da tránsito, sino que le da 30 días a la persona. Pero ellos viajan, nicaragüenses y hondureños viajan a Guatemala y no se les pide eso. La reciprocidad, entonces cabal hacía el comentario yo con mi señor, digo, mire, deberíamos de no hablar, pues no hacer mala onda, pero con los paisanos, con los colegas centroamericanos, pero Guatemala debería ser recíproca. Es decir, venir ella también, bueno, a mis ciudadanos ustedes les piden eso, yo les voy a pedir eso también a ustedes. Entonces, así funciona la reciprocidad. A un diplomático se le brinda la inmunidad porque en el otro país si allá se le despoja, pues aquí también. Cuando un embajador, por ejemplo, es expulsado, comúnmente el embajador del país donde viene ese embajador también es expulsado. Por el principio de la reciprocidad. Y si yo les pregunto en un examen, jóvenes, háblenme del principio de reciprocidad y póngame un ejemplo, usted tiene que tener esa libertad, así como yo se lo expliqué ahorita, de hacerlo también. Finalizo diciendo que la reciprocidad consiste en responder a las acciones de un Estado con acciones cualitativas y cuantitativamente similares. Es un principio importante en el derecho internacional y en las relaciones entre los Estados. Muchas cosas se resuelven bajo este criterio, dado que el orden internacional se sustenta en un sistema de derechos y deberes recíprocos entre Estados jurídicamente iguales. De modo que el criterio de reciprocidad tiene un amplio espacio en las relaciones interestatales. ¿Está claro ahí, jóvenes? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Todo Solo claro. quiere, está claro, solo quiere, ¿hicieron el ejercicio de la diplomacia? Levanten la mano quienes bajaron el material e hicieron el ejercicio. Muy bien. Miren, pues, los que no lo hayan hecho, háganlo, por favor, porque van a venir preguntas sobre ese material. Sí, por favor, háganlo. No quiero que después digan, mire, yo no sabía, yo no lo tenía, X, Y, Z. Sí, por favor. Entonces, vamos a llegar hasta aquí, jóvenes. Descansen, estudien. No es mucho el material. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Creo que Carla levantó la mano.
Bueno, si no, pues tal vez fue un error. Sí, Belia Azucena. Sí, Belia Azucena, le escucho. Licenciado, una pregunta. Dígame. Usted dijo que nos iba a compartir un material para el examen. Fíjese ¿Es que ese ya, material que nos compartió que teníamos que hacer el resumen de los ese es capítulos parte que de, indicó? es ese, ¿sí? Por eso al inicio de la clase yo les dije, les recordé que iba a entrar. Les voy a ser honesto, no me dio tiempo de preparárselos por mi viaje básicamente. Pero es poco, también la temática que se les va a evaluar es poca. Considero que no tiene mayor complejidad, ¿verdad? Ahora, en el segundo parcial entran lo que vimos hasta ahorita y lo que seguimos viendo, así como lo que vimos hoy. Entonces ahí sí les voy a preparar un material un poco, pues ya más amplio, porque el material pues va a ser más amplio, ¿no? El contenido. Evelyn Rocío. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Disculpe la interrupción. Es que no me quedó muy claro el criterio funcional. Ok, el criterio funcional tiene que ver con la protección que se le da al cuerpo diplomático, no al territorio que ocupa el cuerpo diplomático, porque la extraterritorialidad indicaba que el lugar, la residencia, como dijimos, hay los buques, las residencias de los diplomáticos y todo, eran parte del territorio. Esa ficción se ha desechado. Y se le dice, no es que sea parte del territorio, sino que la función diplomática que se ejerce necesita ser protegida. De ahí el nombre criterio funcional, de donde se protege, se le da inmunidad a los representantes, no por ellos, sino para que la función que ejercen no tenga obstáculos, sino que lo hagan de forma libre, que lo hagan de forma de acuerdo a las leyes y a las ordenanzas del país al cual ellos ejercen la representación. Ahora sí. Ya, Lick, súper claro. Muchas gracias. Para servirle. ¿Alguna otra pregunta? Carla Michelle. Disculpe, licenciado, una consulta. Quería preguntarle si la Convención de Viena va a venir para este examen. No taxativamente. Los artículos que vimos de la OEA, sí. Y lo que vimos del servicio diplomático. La okay. Convención de Viena para la siguiente. ¿Eh? Muy amable, gracias, licenciado. Ok. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, si ya no hay preguntas, les deseo una buena noche, descansen, estudien. Es poco, aprovechen el primer parcial, porque ya los demás, pues obviamente viene más contenido. ¿Muy bien? Les deseo una feliz noche y que Dios les bendiga. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Bien. Feliz noche.